Piedra del Medio, a la cual Humboldt le habría puesto el nombre de Orinocometro. Como mi misión de cronista de la ciudad es poner en claro algunos aspectos de la historia, debo decir que realmente Humboldt no le puso el nombre de Orinocómetro a la Piedra del Medio, que también tenía otro nombre, que era la Piedra del Arbolito. Eso lo explicaré yo más adelante. Humboldt no ha podido ponerle el nombre de Orinocómetro porque en esa época ni siquiera se había inventado el metro, ¿no? Realmente Humboldt hizo mediciones de la Piedra del Medio sobre la medida de longitud que él conocía para la época, que era la toas. Sí hizo referencia a que los ribereños se guiaban por la piedra con relación a las crecidas y reflujo del río Orinoco. Quien realmente usa por primera vez la palabra orinocómetro para referirse a la Piedra del Medio es el Departamento de Estadística del Gobierno Central, del Gobierno Nacional, en 1881, que lo compara con el milómetro del río Nilo. Aclarado esto, pues, sobre lo cual pudiéramos más adelante profundizar. Debemos decir también que anoche estuve hojeando un poco la agenda histórica del colega Vinicio Romero Martínez, quien fue director del Bolivarense, fue director del Archivo General de la Nación y actualmente es agente diplomático del gobierno actual. Él dice en su agenda para el día de mañana 27, que sería el aniversario del natalicio de Ascensión Farrera, prócer de la independencia americana, angostureño. Dice que su fecha nativa fue el 27 de agosto de 1780. Sin embargo, Tavera Costa, en sus Anales de Guayana, quien dice que tuvo en sus manos, o que heredó, prácticamente fue el heredero en vida de las memorias de Ascensión Farrera, dice, no precisa la fecha de nacimiento, sino dice que nació hacia los años 1780. Inicio dice que fue el 27 de agosto de 1785. Eso no está bien claro, pero en el supuesto caso de que sea esa la fecha real, pues se cumpliría mañana entonces 220 años del natalicio de Ascensión Farrera, que, cosa curiosa, fue un prócer de la independencia americana, hijo de esclavos, de los esclavos de la familia Farrera, que es una familia española radicada en Angostura. Por cierto que el primer médico y el primer abogado que tuvo Angostura fue precisamente de esa familia Farrera, específicamente Félix Farreras y Martín Farrera. Esta familia Farrera adoptó dos esclavos del Esequibo, dos esclavos bozales. Uno se llamaba Melchor Ambrosio, y la otra esclava se llamaba Juana Nipomucena. Ellos dos esclavos se casaron posteriormente y nació Ascensión Farrera. Ascensión Farrera prácticamente nació libre y se alistó al ejército, a la guarnición de Angostura, y llegó a comandar dos flecheras con las cuales se pasó al bando republicano y hizo carrera como militar en la guerra de independencia, hasta el punto de acompañar a Bolívar pues hasta el sur de Colombia. Él regresó a Angostura por ahí en 1829 con el grado de teniente coronel. Después fue ascendido a coronel, finalmente a general de brigada, y José Tadeo Monaga, y Juan Crisóstomo Falcón, después de la Guerra Federal, lo ascendió a general de división. Él llegó a ser el comandante de armas de la provincia de Guayana, fue también presidente del Consejo Municipal, fue miembro de la Diputación Provincial y participó en la vida militar y política de Guayana. Se casó dos veces, una con un familiar de
general Manuel Cedeño, y luego se casó con una hija de Viviano Vidal, que también era prócer de la independencia, llamada Manuela. Se casó ya sextuagenario y cuando la muchacha tenía apenas 15 años. Ascensión Ferreira pues murió a los 95 años, por ahí en 1870 aproximadamente. Esa es la vida pues de Ascensión Ferreira, que de acuerdo con Vinicio Romero estaría cumpliendo mañana sábado 220 años de haber nacido acá en la ciudad de Angostura. Retomando la conversación de ayer sobre el Colegio Federal de Guayana, decíamos que su jerarquía de colegio de primera categoría fue subida a la titularidad de universidad durante el gobierno de Joaquín Crespo. Fue el Congreso Nacional de la época de 1896 que creó la Universidad de Guayana, y a Joaquín Crespo le tocó ponerle el ejecútese. Pero la Universidad de Guayana como tal, que grabó médicos, jurisconsultos, doctores en teología, agrimensores, farmacéuticos, instructores de educación, esa universidad apenas duró hasta 1900, cuando el gobierno de Cipriano Castro, urgido de dinero para afrontar los conflictos internos que se le presentaban, decidió muy fácilmente, siempre se entiende por lo más débil, que lo más débil en este país siempre ha sido la educación y la cultura, eliminar a varias universidades, entre ellas la Universidad de Guayana, que fue olvidada, pero por supuesto aquí hubo una reacción muy activa en Angostura, hasta el punto de que en marzo del año siguiente, de 1901, Cipriano Castro se vio obligado a reinstalar la universidad. Reinstaló la universidad y adicionalmente abrió la escuela de minas. Abrió la escuela de minas en el Yuruari, ¿no? Y bajo la dirección, bajo la maestría del ingeniero de minas, Miguel Emilio Palacio. Miguel Emilio Palacio era del Guárico, del mismo pueblo donde había nacido Juan Germán Rocio. Y él estudió en Inglaterra ingeniería, luego estuvo trabajando en las minas de Chile, después en las minas de plata del Perú, hasta que Andueza Palacio se lo trajo para Venezuela y comenzó a trabajar acá en Guayana. Se inició como profesor, como catedrático del Colegio Federal. Él vivía ahí en la calle Democracia. Y luego pues lo nombraron director de la Escuela de Minas que abrió Cipriano Castro para el Yuruari. Miguel Emilio Palacio, pues a mí me contaba don Natalio Valeri, quien fue presidente de la Cámara de Comercio, que él conoció, que fue amigo de Miguel Emilio Palacio, y que finalmente él quedó ciego debido a una explosión de las minas del Callao, y que lo conducían al Colegio Federal prácticamente en una carreta. Uno de los primeros planos que se levantaron en el Callao, de las minas del Callao, pues nos levantó Miguel Emilio Palacio. Y Emilio Palacio estaba conectado al mismo tiempo con los Duarte y con los Culander de Caicara. Recuerden a Juan Pablo Duarte, que fue el prócer de la independencia dominicana. Era dominicano, pero estuvo 2 veces exiliado acá en Venezuela y se casó con una yaracuyana. Él estaba un poco emparentado con esa gente, ¿no? Otro personaje importante de esa época, que realmente fue el primer rector de la Universidad de Guayana, de la universidad como tal, aun cuando era colegio de primera categoría, pues se dictaban cursos universitarios, cursos superiores. Fue José María Emazabel. Hay algunos que lo acentúan, otros no. José María Emazabel era hijo de Emeterio Emazabel, que fue el primer artista plástico que tuvo Guayana, que tuvo Angostura. José María Emazabel, pues él hizo todo el curso en el Colegio Federal, desde las primeras letras
pasando por bachiller de filosofía, luego bachiller en medicina, luego doctor en medicina, y finalmente se convirtió en un académico, pues hasta el punto de llegar a dirigir, a ser el primer rector de la Universidad de Guayana. Este fue uno de los que lideró cuando Cipriano Castro de un plumazo liquidó la Universidad de Guayana. Él fue uno de los cabecillas, uno de los que lideró el movimiento de protesta contra esa decisión. Y por cierto, en esa época circulaba, el diario de Guayana era El Anunciador, y ahí salió publicado por primera vez un bosquejo histórico del Colegio Federal de Guayana, donde él da la lista de todos los que se graduaron de ahí, de bachiller en filosofía, de bachiller en medicina, los que se graduaron de médico, de jurisconsulto, de farmacéutico, de instructores, de teólogos, porque ahí en la universidad pues se doctoraron en teología muchos sacerdotes que luego fueron prelados tanto de la Catedral de Ciudad Bolívar como de otras catedrales del país. De ese bosquejo histórico pues tomaron la información, o sirvió de fuente primaria para muchos de los libros que se escribieron posteriormente sobre el Colegio Federal de Guayana, entre ellos Ricardo Archila y el poeta José Sánchez Negrón y otros historiadores, J.M. Agosto Mendy y otros historiadores de Guayana. El Colegio Federal de Guayana, pues cuando Joaquín Crespo lo decretó o le dio la titularidad de universidad, estableció en el mismo decreto una asignación de 30.000 pesos para la reparación del edificio, porque entonces el edificio estaba en muy malas condiciones. Hay que recordar que es un edificio que fue construido en la época de Centurión, casi con la fundación de la ciudad, y que su estructura responde a un material primitivo de barro, piedras y adobes pegados con llamada mezcla mulata, que era una mezcla a base de arena, cal y tierra colorada, muchas veces ligada con sangre de toro. El techo de la primigenia casa donde se reunió el Congreso de Angostura era de teja y de 2 aguas. Quien realmente la reconstruye ya en 1868 fue el gobierno de Juan Bautista Dalla Costa, que le puso esa torre que está allí en el patio, una cúpula de estilo bizantino, y además le construyó esas azoteas de estilo moruno, azoteas moriscas que tiene el Congreso de Angostura. Eso datan pues de 1868, cuando el gobierno de Juan Bautista Dalla Costa decidió reconstruirla. Entonces, en esa época ya el Colegio Nacional ya no dependía del gobierno nacional, sino que comenzó a depender del gobierno del Estado soberano de Guayana, porque a raíz de la guerra federal, cuando la provincia adquirió su autonomía, ¿no? Entonces, de hecho, toda la educación pasó bajo la tutela del Estado. Pero eso nada más que duró hasta los años 1870, ya cuando el colegio pasó nuevamente bajo la tutela del gobierno nacional. Y pues así se mantuvo el colegio pues hasta que llegó a la titularidad de universidad, y luego fue liquidada y luego fue nuevamente en marzo de 1901 reinstalada como tal, pero con la salvedad de que según el nuevo decreto de Castro, los estudiantes podían graduarse ahí mismo en el propio colegio universitario o adquirir su título en otras universidades del país, lo cual no se podía hacer con anterioridad.
Así se mantuvo hasta la Guerra Libertadora en 1902, cuando Ramón Cecilio Farrera, por cierto, descendiente de Ascensión Farrera, se alzó acá en Guayana y respaldó la Guerra Libertadora, que ya llevaba más de 2 años ensangrentando de todo el país. Ramón Cecilio Farrera se hizo jefe civil y militar de Guayana, convirtió a la provincia de Guayana en el último reducto de la Guerra Libertadora. Aquí hubo una guerra donde murieron más gente que en la batalla de San Félix en esa época, cuando el gobierno de Cipriano Castro envió a su vicepresidente, que era el general Juan Vicente Gómez, a retomar Ciudad Bolívar. Y bueno, en ese intervalo, en ese tiempo, pues el Colegio Federal de Guayana comenzó a declinar prácticamente, sobre todo porque ya los estudiantes podían aquí seguir su curso de bachiller en medicina, de bachiller en derecho y en derecho público hasta convertirse en abogado. Podían luego recibir su título, continuar sus estudios en la Universidad de Caracas, que era la preferida para entonces. De manera pues que el Colegio Federal, con su titularidad de universidad, comenzó a degradarse, a decaer, hasta la época del general Eliezer López Contreras. En abril de 1937, ya el Colegio Federal era simplemente un colegio de secundaria, de segunda categoría, y estaba muy en boga pues el término de liceo, que es un término aristotélico, ¿no? Pero que ya había tomado fuerza en Francia, en Chile, y se estaba regando por todo el mundo. Entonces Eliezer López Contreras decidió convertir el Colegio Federal de Guayana en liceo, con el nombre de Fernando Peñalver, que era también, o que fue también un prócer de la independencia, fue redactor del Correo del Orinoco y fue presidente del Congreso de Angostura. Fernando Peñalver era de Calabozo, del estado Guárico, y su nombre pues se prestó para el liceo, para ese liceo que se inauguró aquí en 1937, el famoso Liceo Peñalver, que luego en la época de Pérez Jiménez, en la época del doctor Eudoro Sánchez Lan, fue reubicado ahí en la zona de Las Tinas, donde se construyó un edificio moderno para 1000 estudiantes aproximadamente. En eso terminó pues el Colegio Federal de Guayana, o el Colegio Nacional de Guayana, en el famoso Liceo Peñalver, que es el liceo decano de todos los liceos del oriente de Venezuela. Después vino, antes hubo aquí un liceo particular, un liceo privado, que fue fundado por Narciso Fragallán, que se llamó el Liceo Guayana. En ese Liceo Guayana, pues ahí estudió incluso Leopoldo Sucre Figarela, estudió Raúl León, estudió el Pope Gómez, estudió un buen número de guayaneses notables que hicieron vida pública en todo el país. Entonces, Guayana pues tiene ese privilegio de haber sido pionera en eso de instalar la educación liceísta. Después del Liceo Peñalver vino el Liceo Tomás Vérez. Son los dos grandes liceos pioneros, decanos del estudio de secundaria en Guayana, con el nombre de liceos, aparte del liceo ese privado fundado por Narciso Fragallán, que tuvo apenas una vida de 10 años. Bueno, hasta aquí mi narración, mi cuento sobre el Colegio Federal